Bien, y seguimos hablando de la cuestión de las pensiones. Dijimos que el tema fue tratado este jueves en la sesión del Consejo Deliberante a partir de un proyecto que presentó Miriam Yantosca de Integración Ciudadana, que está aquí en el estudio. Bienvenida, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buen día, Miriam. Bueno, ¿qué motivó el repudio de los distintos bloques, incluso con el aval del oficialismo, ¿no? En el momento de votarlo. Sí, ¿qué motivó la indignación? La verdad, la indignación, una semana muy difícil, como recién hablábamos, de escuchar a personas, como bien decía la editorial, que se enteraron de un día para otro que no tenían ese dinero y que contaban con ello. Poniendo a las personas en una situación súper incómoda, porque lo único que se había escuchado era que las pensiones se las habían dado en algún lugar en unidades básicas, y las personas en realidad con una angustia y algunos también generaron miedo. O sea que había tanta confusión, cada caso que escuchamos de las organizaciones sociales que trabajan con las personas con problemas con discapacidad, cada historia que ha llegado o nos ha llegado por teléfono o teníamos en el Facebook. Así que bueno, eso motivó primero el desconcierto porque no sabíamos qué había pasado. Así que bueno, lo que hicimos desde el Consejo Deliberante es pedirle al Ejecutivo que urgentemente pueda hacer un relevamiento socioambiental de cuántas son las personas que en Bahía Blanca. Habíamos escuchado al ANSES que habían ido 100 personas en los primeros días, y después organizaciones sumaron algunas. Creíamos que eran 170, pero creo que ahora son muchísimos más. ¿En todo ese debate no hay documentación oficial? No hay documentación oficial, por eso nosotros le pedimos al Ministerio de Desarrollo, inclusive, que bueno, se sumaron algunas voces de la justicia, un fiscal también pidió al Desarrollo Social de la Nación que cuáles fueron los motivos. Bueno, hoy tenemos la noticia de que dieron marcha atrás, pero la angustia... Pero hasta donde lo de la marcha atrás es la revisión bajo los mismos criterios del decreto del 97. Del 97, que realmente sigue... ¿Cómo aparece en juego ese decreto acá? ¿Es el que rigió las pensiones en este momento o lo rescatan? Lo rescatan y lo porque inclusive el anterior gobierno no lo había aplicado. Entonces, un desconocimiento, y uno a veces dice, si lo aplicó un Ministerio de Economía, pero lo aplicó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que debe velar este tipo de cosas, que tiene que mirar. Todos podemos cometer errores, pero aquí no. La verdad que es inaceptable. Ahí, bueno, los fundamentos del proyecto que se aprobó se citan, digamos, los requisitos de ese decreto, ¿no? En el caso de lo que es la pensión por vejez, tener 70 años o más. Luego, en el caso de la discapacidad, para hablar de la discapacidad en forma total y permanente, toman esta cifra del 76% de incapacidad. Bueno, que sea argentino, nativo, digamos, que cumpla con unos requisitos más formales. Lo que genera la discusión en estos casos creo que tiene que ver con los apartados que hablan de no poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia. Ahí te entra un auto para el traslado, por ejemplo, o no tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que teniéndolos se encuentren impedidos para poder hacerlo, ni vivir con otros familiares bajo el amparo de entidades públicas o privadas en condiciones de asistirlo, o no estar amparado el peticionante ni su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna, ¿no? Para tomar solamente los más resonantes en estos casos. Se daba la paradoja en alguna movilización de Capital que hablaba una pareja, un matrimonio de dos discapacitados que tenían sus pensiones, que las perdieron justamente por estar casados, ¿no? Bromeaban un poco en esto en una crónica que hacía Página 12, decir, bueno, estamos hablando a ver si nos divorciamos y podemos quedarnos con la pensión, ¿no? Llegar, bueno, rozar el absurdo. Algunos les aconsejaban eso, que ya pudieran estar diciendo eso. Bueno, los casos que a mí me tocó ver son estos de que tenían una pensión, pero vos viste las pensiones, los montos que son. Y además, ayer mismo una docente me escribió diciendo que el hijo le había regalado un autito como para moverse. Un auto hoy no es algo de lujo, en realidad, y sabemos lo necesario que es un vehículo para movilizarse. Así que bueno, todos esos casos son los que resonaron y dieron y generaron ese tipo de indignación. O sea, un discapacitado no tiene derecho a tener un auto y a recibir una pensión, aunque sea un Fiat 600, digamos. Utilizaron ese decreto, el del 97, y no recordaron la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice que esto es un derecho, no una asistencia.
Y como vos recién me decías al principio, ¿qué los motivó? La indignación de lo que se dijo, la metodología, la práctica en realidad absurda y humanamente inaceptable. Porque después, como dijo el funcionario, ¿no? Habló de los niños con síndrome de Down, ¿no? Eso generó el repudio total inclusive un comunicado de ASDRA repudiando estos dichos. Sí, además hubo medios de comunicación que mostraban ejemplos de jóvenes con síndrome de Down trabajando, digamos, como avalando la decisión de ven que eso me pareció terrible. Hay un debate, porque vos viste, me pareció terrible. Algunos, inclusive hay organizaciones o los mandan a hacer bolsitas en la forma precarizada o los... Que son las organizaciones que después tienen que peregrinar por un peculio de 2 mangos que ni siquiera se lo pagan. De la verdad para ponerse del lado del funcionario, ¿no? Cuando sabemos que hay distintos niveles en cuanto al síndrome, y esto que yo decía, no pasan los exámenes prelaborales con la demanda que hay de trabajo, y la poca oferta que hay, cualquier nivel de discapacidad que tengas, claro, quedas atrás. Y el Estado cumple con ese cupo. Sumamos un testimonio a la charla. Mara Recondo es integrante de la Fundación DISER, Discapacidad y Servicio, que es una de las entidades que estuvo rápidamente asistiendo a algunos casos de urgencia. Mara, ¿qué tal? Buen día. Estamos aquí Sandra Cruzanelli, Astor Vitali, Mauro Llanesa y Miriam Yantosca. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. Muy bien. Bueno, recién hablábamos de las cifras, no sé si tienen alguna precisión más respecto de los casos aquí en Bahía Blanca que han perdido la pensión, por lo menos por el momento. Sí, nosotros estuvimos conversando con gente del Ministerio de Desarrollo Social de acá de Bahía Blanca, para preguntarle concretamente qué cifra ellos habían reunido. Hablamos de 300 pensiones suspendidas. Y entre esos casos, ¿ustedes atendieron algunos de urgencia en las primeras horas cuando se iban dando cuenta de lo que pasaba con el dinero que no estaba en las cuentas? ¿Y qué tipo de situaciones han vivido? Digamos, porque ¿cómo impacta esto en una familia concretamente que depende de ese dinero para vivir? Bueno, sí, nosotros asistimos a muchas personas, de los cuales, consideramos que había puntualmente 4 casos urgentísimos. Cuando decimos urgentísimos, nos referimos a casos que utilizaban el beneficio de la pensión para su subsistencia y que no tenían contención familiar, no tenían ningún hijo o hermano que los pudiera asistir en todo este tiempo. Bueno, esos 4 casos nosotros lo elevamos al Ministerio de Desarrollo Social de Nación, no solo a través del municipio, sino a través de la jefa de prensa de Badino. Badino es el jefe de pensiones del ministerio, para poder, obviamente, que ellos puedan evaluar esos casos que nosotros consideramos urgentísimos y puedan restituir en forma inmediata la pensión. Eso no lo logramos, o sea, no pudimos, porque después de esto salió al cruce de que se iban a restituir en forma automática todas las pensiones, que esos son dichos, todavía no tenemos nada oficial, eso también lo pedimos, no tenemos nada oficial por parte del Ministerio, ningún comunicado de prensa reafirmando esto, y no solo eso, sino tampoco tenemos la fecha exacta del cobro ni el cronograma de pagos en caso de establecerse un cronograma de pagos. Mara, te hago una consulta. Sandra Cruzanelli te habla. Hola, Sandra. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te hago una consulta. Una cosa que también indignó por parte del gobierno es cuando dijo, el gobierno de algún funcionario creo que dijo, el gobierno de Cristina Kirchner le dio pensiones por discapacidad hasta los diabéticos. Yo me sentí sorprendida por esto, digamos, porque si bien la diabetes sabemos que es una condición que puede traer en algunos casos algún grado de discapacidad, ¿ustedes visualizaron este problema en Bahía Blanca, este tema? Nosotros conocemos casos de diabetes que obviamente está asociado, está directamente, o esa persona termina con una discapacidad o tiene una discapacidad actualmente, pero los casos que atendimos nosotros, que sí eran de discapacidad, o sea, yo en todos los que nosotros atendimos, en ningún caso, salvo uno, no vi que no haya, no existe esa discapacidad y esa necesidad. Claro. ¿Sí? Si bien nosotros no pudimos hacer un informe por una cuestión de tiempos socioambiental que acostumbramos a hacer en la Fundación, pero sí hicimos un entrecruce de algunas informaciones
y bueno, todos estos casos que se acercaban y hablaban con nosotros confirmábamos esta discapacidad y esta necesidad, porque no hay que olvidarse que cuando en el comunicado de prensa hablaron de 1.800.000 pensiones que existen hoy no contributivas, no son solamente pensiones por discapacidad. Claro. Estamos hablando de 3 tipos de pensiones: por vejez, la pensión de madre de 7 hijos y la pensión por discapacidad. Entonces, si bien, y esto también datos del Ministerio de Desarrollo Social, en Bahía Blanca se visualizó esa suspensión de pensiones en su mayoría en personas con discapacidad, esto dicho también por ellos, no es el 1.800.000 solamente de personas con discapacidad. La verdad que los casos que hemos recibido nosotros y algo que nos conmovió un montón fue que ya lo habíamos dicho, ya sabíamos que esto iba a pasar, de gente que se acercaba a la fundación o que me llamaba y me decía: Mara, mi mamá no comió ayer y no tiene para comer hoy al mediodía. Esto es, yo creo que lo que nos duele, porque más allá de que sabíamos que esto iba a pasar, porque pasaron 15 días y la gente no puede vivir, de por sí ya el importe que reciben no le soluciona la situación, solamente, bueno, es un paliativo. Si no lo tenés, no podés comer, no podés calefaccionarte. Esto es lo que vimos nosotros. No solo nosotros, Defensoría Federal me manifestó el día de ayer lo mismo, que iba la gente que no tenía para comer. Y ahí es donde articulamos con el municipio, entregando bolsones de alimentos y bueno, y tratando de darle asistencia, pero eso también es un paliativo de 2, 3 días, 5 días. No es la Ahora, solución. Mara, digamos, si por ahora es todo palabra, ¿no? Pero si el gobierno retrotrae la medida de suspensión de las pensiones, en algunos de los casos que atendiste, por ejemplo, si se hace bajo la misma lectura de este decreto, ¿no van a terminar en la misma situación? Es que este decreto no pueden utilizar este decreto. Pero digamos, eso es lo que está hoy. Digamos, la marcha atrás del gobierno, ¿qué implica? La marcha atrás implica, para mí, es apagar el fuego, decir, bueno, devolvemos, que esto es lo que preocupa, ¿no? Sí. Devolvemos o restituimos las pensiones y seguimos evaluando. La pregunta mía que yo me hago y lo he transmitido, bueno, lo hablé con Miriam también, es ¿cuál va a ser el criterio que van a utilizar para esa evaluación? Se habla que el decreto, todo también son dichos y en los medios, el 432/97, que fue con el que aplicaron este criterio de evaluación, se va a derogar. Pero van a tener que hacer un nuevo decreto, y ese decreto se van a basar en ¿qué? Esto es lo que preocupa, porque si vamos a hacer un nuevo decreto, pero cambiamos solamente el número y utilizamos los mismos criterios, vamos a volver a lo mismo. Claro, si la intención es el ajuste, hay que ser estar muy cerca o estar muy atentos en cuál va a ser el procedimiento que van a aplicar de aquí en adelante. Esto me preocupa también. Mara, muchas gracias. No, gracias. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día, hasta luego. Allí estaba Mara Recondo de la Fundación DICER y ahí queda planteada la gran pregunta, ¿no? Digamos, ¿hasta dónde es la marcha atrás? ¿Cuál va a ser el criterio? Y el tema del ajuste, que es evidente que se va notando en distintas áreas. Ahora Sí. creo que lo vamos a seguir. Estuvimos hablando con Mara y con otras organizaciones. Nosotros en el Consejo Deliberante tenemos el observatorio. Lo vamos a estar siguiendo desde ese lugar. Creo que las organizaciones sociales tienen muchísimo para acompañar cómo va a ser esa revisión. Hay el senador Linares y otras personas más también dijeron propusieron la derogación de este decreto, pero todavía no tenemos nada oficial. Hay que hacer el seguimiento de esto. Con las que se dieron de baja, por ejemplo, en los 2 años anteriores, que hay una cifra también importantísima, en 2015 168.500 y en 2016 90.000. ¿Eso fue bajo este mismo criterio? ¿En qué situaciones? No, la verdad yo en eso no hemos tenido demasiado, quizás Mara tiene muchísimas, nosotros desde el Consejo o desde el Observatorio no habíamos recibido ningún tipo de quejas, pero también fueron así muy paulatinas, quizás han observado algunas, pero evidentemente capaz que tenían alguna cuestión pero no negamos, no negamos que si hay que revisarlas se tienen que revisar. No, está claro, pero no puede ser el mecanismo al revés, suspendemos todo y después vemos inclusive el foco debería estar en las personas que dieron mal esas pensiones, no en las personas. Claro. No, yo te quería preguntar, hablando del ajuste, el recorte que en muchas áreas está haciendo el gobierno, obviamente
para gastar menos, para que las partidas presupuestarias sean menos, mientras en otras partidas presupuestarias está comprobado y documentado que se derrocha el dinero. Aquí en Bahía Blanca expusimos el sábado pasado las cifras escandalosas que se están gastando en publicidad oficial. En lo que va del año, el gobierno ya gastó 11 millones de pesos en publicidad oficial y el 62% de esos millones fueron para los medios más poderosos, los que económicamente son más solventes, mientras los 71 proveedores restantes, que son los más chicos, productoras, radios más pequeñas, cooperativas, recibieron apenas las migajas. En el Consejo de... Yo recuerdo que en el 2013, Raúl Boscoff había hecho un proyecto de ordenanza estableciendo criterios para la distribución de la publicidad oficial. ¿Hay voluntad en el Consejo Deliberante de ocuparse de este tema? No, la verdad que no. Esto, si bien lo repiten muchos gobiernos y es una constante, porque parece que a nadie le gusta que le digan las cosas. O que ¿Le tienen miedo a los medios? ¿Le tienen miedo a los medios más grandes? ¿A la nueva le tienen miedo? Parecería como que, no, si vamos... Yo creo que sí, no se acepta. Igualmente, vos fíjate, la metodología, yo soy muy crítica y continuamente y muy reiterativa en esto. También en los momentos sociales en los que estamos viviendo, no tenemos una mesa de política económica social, que es el lugar que deberíamos estar hoy debatiendo la falta de empleo, los recursos que tenemos en Bahía Blanca, claro, las universidades viendo a dónde deberíamos apuntar las políticas públicas o las capacitaciones, a dónde deberíamos apuntar para ver y que esas capacitaciones se volcaran en empleos. Nosotros hemos pasado, vos dijiste 58, yo ya tengo 60, no parece, hemos pasado, porque hemos pasado situaciones muy fuertes en Bahía Blanca y bueno, desde la única manera que se sale no es no escuchando o castigando. No, porque se usa como sistema de premios y castigos. Totalmente. Pero a mí, por ejemplo, me resulta muy irritante que el Grupo Elías, en lo que va del año, se haya llevado casi 3 millones de pesos. Totalmente, pero digamos, por supuesto. Porque con lo millonario que dice que es y alardea de eso, podría ser filantropía y donar ese dinero. Totalmente. Hacer filantropía, digamos, y donarlo. En el área de salud mental, por ejemplo, o en el área de adicciones, que estamos... o sea, hay muchas cosas para debatir y hay muchas cosas para direccionar el dinero en que se necesitan. Hoy no tenemos, si bien vos estás hablando de publicidad y estoy totalmente, pero también lo que en asesores, en lo que se va en asesores en el municipio es escandaloso. La contrapartida en este contexto social que se va agravando, donde se ve que hay una mayor demanda otra vez de alimentos, de cuestiones básicas de supervivencia, donde aumenta el desempleo, la contrapartida de la política social del municipio, ¿cómo la ves? ¿Cuáles son los programas que están atendiendo y cómo esa demanda que va creciendo? Lo que yo tengo que reconocer es que la asistencia está, ¿sí? Y rápidamente. Nosotros hemos pasado diferentes gobiernos donde esa área estaba, a veces ni siquiera había cerca en su cúpula trabajadores sociales y se pensaban que la acción social tiene una sola lógica y la acción social no tiene una sola lógica, tiene varias lógicas. Bueno, yo creo que aquí la parte de asistencia, si bien está en algunos sectores, lo que no está es la otra pata. ¿Cómo salimos de esto? Por ejemplo, tuvimos un periodo sin director de empleo. Ahora tenemos uno nuevo, no lo conozco, pero ¿dónde está y por qué saqué esto? Por el tener miedo. Quizás se le tiene miedo a las organizaciones, ¿no? Así como se le tiene miedo a un tipo de prensa, se le tiene miedo a las organizaciones y a que están politizadas. O sea, debatamos eso. O sea, ¿por qué miedo? Si la política es eso. Así que bueno, yo en ese sentido lo voy a criticar. Yo creo que le tienen miedo. De hecho, Rodolfo López, cuando fue intendente, disminuyó al mínimo la pauta publicitaria y mira cómo le fue. Entonces, creo que sí. Ya sabemos quiénes fueron los actores
que participaron de su destitución, pero bueno, por eso digo Rodolfo que... fue el que, en su caso, había una red muy bien establecida en la mesa de política CLES, social, ¿no? el CLES, y bueno, él vino diciendo, acá viene un Estado presente, y desarmó toda esa red. Fue muy duro. Después costó remontarla. Y hoy, digamos, yo lo he escuchado en algunos de los debates que plantean alguna mesa similar, incluso, no sé, alguien decía en todo caso que no se llame CLES, pero vos decís esto, el temor a las organizaciones hace que no convoquen a sentarse en una mesa y atender la situación. Totalmente, lo tendrían que haber hecho desde el principio, porque hoy, si ese miedo fue al principio, imagínate ahora que estamos cerca de la época de campaña, ¿no? Claro. Pero donde estén las organizaciones sociales viendo, son las que estaban en la calle, ¿Con son quiénes las que hablan? están... es en forma independiente. Te pregunto porque en el debate recordarás que Biondini dijo, bueno, en realidad hay que decir que no estamos sacando nada, que estamos revisando y que los discapacitados que yo conozco están de acuerdo con esta medida. ¿Recordás que fue su postura? Terrible, ¿Con quién terrible. hablan? ¿Quién es su interlocutor social? La verdad, esto lo que lo digo acá, lo he dicho al principio esta nueva gestión, antes que asumieran, cuando asumieron, y continuamente lo vengo diciendo, es imposible salir porque no nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar si no optimizamos, si no focalizamos, si no vemos, si no acompañamos. Estamos complicados en el área de salud mental, en adicciones. Hoy no tenemos, hoy hacemos reuniones como para ver a dónde podemos llevar a un chico con problemas de adicciones para que pase la noche. Son cosas graves. Necesitamos acompañamiento. Y eso solamente lo podemos obtener trabajando en que sea una política de Estado, no importa quién lo diga, quién lo haga. Nosotros debemos trabajar, y lo digo... Pero todas estas áreas que vos estás mencionando, Hugo, también sirven para impulsar políticas de empleo. El gobierno actual, ni el anterior tampoco, no tuvieron a nivel municipal una política de empleo. Yo el otro día le contaba a la secretaria, que bueno, me atienden, yo digo, no, si diálogo, ahí patria para arriba, pero decir, tema que no te resuelven nada. Decir... y que ellos también acordaban, pero yo les contaba que en su momento, cuando acá se vio una crisis, que no le pongan CLES, porque el CLES la mente te remite al 2000, no estamos en el 2003, pero no lleguemos al 2003. Sí, bueno, ahí sería más que la mesa, también alguna serie de medidas distintas que están tomando. Tenemos que prevenir lo que hoy estamos asistiendo, entonces, creo que es lo que nos está faltando urgentemente. Me acuerdo en su momento las universidades empezaron a ver cuáles eran las áreas donde deberíamos apuntar las capacitaciones. Me acuerdo que en su momento fue el puerto, las redes estaban agujereadas y necesitábamos a alguien que las surtiera. Bueno, ahí se apuntaron desde dónde, qué capacitaciones necesitamos para generar empleo aquí en Bahía Blanca. Ahora, esas discusiones en la mesa de los grandes empresarios y del Estado están. El tema es que siempre va pensado para el mismo lado, que evidentemente no soluciona la problemática y la vida cotidiana de la comunidad bahiense, digamos. Pero vos fíjate, Mauro, la riqueza social que tiene Bahía Blanca, además, no aprovechar eso, los años que hay referentes sociales de diferentes partidos políticos, de organizaciones sociales, no aprovechar eso realmente es una pena. Hay riqueza social y de la otra también, monetaria. Bueno, totalmente. Que no pone un mango para nada, para resolver ninguno de estos problemas. Están invisibilizados. No, pero entonces, a ver, si cada uno tomara un empleado más, ¿sí? El que puede, el que tiene mucho dinero, el que le sobra, digamos, en vez de tomar un empleado toma dos, el que tiene dos toma tres. Yo le decía a Cardone el otro día, ahí Franco Cardone, que es el grito que está acompañando a la gente de Servicios Integrados. Sí, estábamos acompañando, digo, podíamos hacer una gran maratónica en el sentido de que las empresas, son 16 personas, ¿cómo no van a, las 16 personas de Bahía Blanca, empresas las 16 personas no van a tomar las empresas de Bahía Blanca? O sea, falta diálogo más comprometido y trabajo en una mesa, como digo yo, poniendo las cosas y visibilizándolas, ¿no? A ver cómo salimos. Miriam, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Miriam Iantosca, concejala de Integración Ciudadana. En Facebook somos Ángeles y Demonios. Ángeles y Demonios.